de hoy te vengo a hablar de un libro de True Crime estupendo. Se trata de Muertos, ¿quién nos ha muerto?, de Iñaki Rubio, y estoy muy contenta porque es un libro en el que voy a poder hablar bastante sin tener problemas de spoilers, porque bueno, desde el principio sabemos qué ha pasado, ¿no? Las preguntas van a ser otras. Si quieres que te cuente un poquito más de este libro, pues quédate, que allá vamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Espero que muy bien. Yo soy Laura, esto es La Uva y de Sí, y bueno, me voy a iniciar en este mundo de las reseñas por aquí, por YouTube, porque bueno, este libro tiene mucha chicha y además es un libro que he leído muy intensamente, que además he hecho un viaje invitada por la editorial a Andorra para conocer las localizaciones, para hablar con el autor. Entonces, bueno, como que me he sumergido mucho en este libro y me siento tranquila, ¿no?, a la hora de hablar de él. Y espero que esta reseña, ¿no?, me sirva para desbloquear ese pequeño miedo que tengo de hacer mini vídeos reseñas sobre otros libros que me han encantado y sobre los que me encantaría hablar largo y tendido, pero tengo como una presión que yo sola me pongo. Así que nada, a ver si pues sirve para desbloquear el resto. Como os estaba diciendo, he ido de viaje a Andorra para conocer las localizaciones de la novela y otros aspectos así como más secretos del proceso del libro, algunas anécdotas y demás. Y lo mejor de todo es que no fui sola porque la editorial invitó a 6 personas a ir allí. La verdad que lo pasamos estupendamente. Este vídeo va a estar centrado en el libro, pero si queréis que os cuente un poquito más del viaje, os lo cuento al final del todo, sobre todo porque, bueno, por Instagram he recibido, no voy a decir muchísimas, pero algunas preguntas sobre este viaje y nada, pues voy a contestar también por aquí a las preguntas que me hicieron, por si acaso os causa curiosidad, no lo sé. Y bueno, empezamos. Este libro que tengo aquí en las manos se llama Muertos, ¿quién os ha muerto?, y está escrito por Iñaki Rubio y publicado en la editorial Medusa. Originalmente está escrito en catalán y publicado por Coma Negra, ¿vale? Por si leéis catalán y preferís leer esa versión. Es un libro que parece ser que ha funcionado súper bien en catalán y bueno, pues ahora ya también tenemos la traducción en castellano. Es un libro que yo me compré en la Feria del Libro de Madrid, aprovechando que el autor estaba por allí y bueno, la verdad que estaba en mi lista de pendientes hasta que la editorial me escribió hace unos meses para invitarme y digo, bueno, pues lo voy a leer antes de ir, evidentemente, ¿no? Y tengo que decir que me ha gustado muchísimo. Tenía un poco de nervios porque decía yo, he aceptado ir a un viaje, he aceptado esta invitación, imagínate que es un libro que no me gusta, qué mal, ¿no? Pero no, tuve suerte, no sé si se puede llamar así, de que me gustara. Es cierto que es un libro que yo había comprado precisamente porque pensaba que me iba a gustar mucho, porque a mí me gustan mucho los true crime, me gustan mucho los libros tipo crónica, así con historias ocultas. Bueno, tenía un poco, en principio tenía todo para gustarme. Muertos, ¿quién nos ha muerto?, nos va a contar la historia que hay en torno a la última sentencia de muerte que hubo en Andorra, que fue en 1943, es decir, justo este año se celebra el 80 aniversario. Es que decir que se celebra ante este tipo de cosas me da un poco de malestar, ¿no? Lo que sucedió en aquel momento es, y esto se cuenta al principio del libro, ¿vale? O sea, lo que yo os voy a contar en ningún caso va a ser spoiler, va a ser el punto de partida, ¿vale? Y a partir de él vais a ver que las preguntas van a ser otras y en lo que se va a desarrollar el libro, pues van a ser otras cosas. Me explico. Tú cuando lees un true crime sabes que vas a leer sobre un crimen, ¿no? Y muchas veces lo sabes ya a posteriori, es decir, el crimen se ha resuelto, se ha atrapado al culpable. Bueno, a veces no. Quiero decir que al final tú sabes que si te han escrito un libro es porque va a haber algo interesante más allá del propio crimen o va a haber algo sobre lo que pensar. En este caso, como os decía, nos vamos a 1943 a Andorra y dentro de Andorra a la parroquia de Canillo. Andorra está dividido en parroquias, por lo que he aprendido, y bueno, que es pues, un lugar a día de hoy a mí me parece como bastante rural, de muchas casitas en un ambiente de naturaleza, de unas grandes montañas. Uno de esos lugares que tú paseas por allí te parece de un sueño, ahora que vas como súper abrigado y con todas nuestras comodidades y existe la calefacción, ¿no? Te vas 80 años atrás y aquello tenía que ser un sitio para pasar mucho frío, ¿no? Una localidad pequeña, de esos donde pues todo el mundo se conoce, las diferentes familias y bueno, pues un poco este tipo de ambiente rural, ¿no? De pueblo pequeño.
Y vamos a irnos hasta la casa de los Gastones, ¿no? La familia Gastó, donde, bueno, pues vamos a ir conociendo diferentes generaciones de esa familia para entender, ¿no?, quiénes son los que viven el presente de la historia, en 1943, quiénes son quienes viven ahí, ¿no? Entonces, bueno, vamos a conocer que había un patriarca que se quedó viudo, se volvió a casar, tiene hijos de parte de los dos matrimonios y viven allí, ¿no? Entonces, bueno, lo que se sabe es que en 1943 el hermano pequeño mata al heredero, al hijo primogénito, y bueno, pues lo mata una noche de un escopetazo. Y hasta aquí, ¿no? Entonces, bueno, la historia, ¿no?, los papeles, los registros, a priori parece que cuentan que fue, pues eso, por un tema de la herencia, porque parece que este hermano heredero se iba a casar y entonces quizás el que comete el asesinato, oye, pues voy a quedarme sin cosas y tal, ¿no? Entonces, siguiendo pues las leyes de la época, cuando se atrapa, cuando se sabe que este señor fue el asesino, pues se le encierra y se le acusa, y luego, bueno, pues hay como una especie de anuncio y la sentencia se lee en la plaza, ¿vale? Y esta, el momento en que se lee la sentencia en la plaza es la imagen que sale en la portada, ¿vale?, que veis en la cubierta del libro, y que es precisamente el primer capítulo del libro del que ahora os voy a hablar. Entonces, bueno, era obligatorio, ¿no?, para toda la gente que fuera allí, y bueno, en ese momento cualquier persona podía pedir clemencia, es decir, si alguien hablaba para que se detuviera, por ejemplo, pues la pena de muerte, que es lo que se sentencia en este caso, la pena debía de conmutarse y pasar a ser, pues, cadena perpetua, por ejemplo. Y bueno, en este caso se sabe, y es el inicio del libro, y se sabe que nadie lo hizo. Esta foto, y bueno, las que se tomaron en aquel momento son fotos que pasan a la historia, son fotos muy importantes en la historia de Andorra, porque esa fue la última sentencia de muerte que hubo en el país de los Pirineos. Y bueno, ¿cuál es el enfoque del libro? Bueno, pues Iñaki Rubio investiga, ¿no?, a partir de las imágenes, a través de las diferentes fuentes, incluso entrevistándose con personas que eran jóvenes o son descendientes de las personas que vivieron aquel momento, empieza a investigar sobre este crimen, porque bueno, encuentra una serie de incongruencias que no os voy a contar en las diferentes fuentes, ¿no? Pues parece que en algunas se nombra que hubo 2 asesinatos en vez de 1, en otras se habla que el motivo del crimen fue uno o fue otro, las cosas que fue diciendo, ¿no? Y las cosas que están anotadas, las cosas las que se tiene registro, de repente no encajan, ¿no? Y él empieza a reconstruir un poco lo que pasó ahí y hacerse preguntas, ¿no?, sobre realmente quién era esta persona que cometió este crimen fratricida, quién era este hombre, cuáles pudieron ser los motivos por los que llevó a cabo el asesinato, cómo era el ambiente en el pueblo, cómo era el ambiente en la casa, cómo eran las personas que vivían en esa casa, cuáles eran sus circunstancias, cómo era su salud mental. Bueno, va tocando muchísimos temas, ¿no? Y el autor lo hace de una forma muy curiosa y que, en mi opinión, funciona bastante bien, pero es cierto que en determinados momentos, sobre todo al principio, es un poco desconcertante, que no me sale la palabra, porque cuando tú inicias la lectura, hay un primer capítulo que es, o sea, para enmarcarlo, o sea, es increíble, pero te da la sensación de que tú vas a estar ante una crónica, ¿no?, como ante una investigación, porque, bueno, el autor, partiendo de la fotografía que sale en la cubierta y de una muy similar que está dentro, te va a ir describiendo, ¿no?, qué está pasando ahí, qué pudo pasar, o sea, te va a ir describiendo la fotografía, dónde están, quiénes son las personas que salen, qué están haciendo, ¿no? Y te crea, de repente tú te metes de lleno en ese lugar y no te puedes ver en otro sitio. Y a partir de ahí luego el libro toma un formato que es un poco más de novelización, ¿vale? Partiendo de unos hechos reales y de su investigación, ¿no?, hace pues una especie de, no sé, de crónica novelada, podríamos decir. A mí me recordaba claramente, porque bueno, al final es el libro que he leído este año y creo que a partir de ese momento muchos libros me llevan a ese, tiene un formato similar a Sangre Fría de Truman Capote, sin ser exactamente lo mismo, porque aquí sí que vemos más parte como de crónica y aquí el autor sí que aparece en determinados momentos. Entonces, bueno, es lo que os digo, que hay un juego como de que tú no sabes exactamente nunca qué parte es 100% no ficción y qué parte a lo mejor puede ser el autor rellenando ciertos huecos. Luego hay partes, hay cosas que él claramente ha tenido que poner de su inventiva y su imaginación, y él mismo te lo dice: mira, como no pude llegar hasta esto, no encontré esta información, me fue imposible hacer esto, voy a decir que esto pasó así, ¿no? Entonces va rellenando los huecos de una forma
altamente plausible, pudo ser así. Es verdad que también pudo que ciertas cosas no fueran así, pero bueno, lo que es el grueso, ¿no?, de lo que se sostiene toda la historia que nos cuentan es absolutamente no ficción. Pero está contando de una forma novelizada que hace que se lea de una forma increíble, que te absorba. Los capítulos son muy muy cortos y eso hace que tenga un gran pulso narrativo todo el libro. Hay bastantes fotografías también a lo largo de todo el libro, lo cual te recuerda todo el rato, en plan, estás leyendo algo que ocurrió, esto ocurrió, mira, esta era esta persona, así era el sitio, así era tal, ¿no? Y eso lo hace, pues eso, una lectura muy muy viva y que es casi como... te sientes como viendo la historia, ¿no?, delante de tus ojos. Claramente el autor ha hecho una labor de investigación ingente, creo que fueron 3 años, creo que dijo, para escribir este libro. Y es que, bueno, este libro que ahora nos ha llegado a las manos en realidad es una versión, ¿no?, muy trabajada del formato original, que el autor te lo cuenta, no sé si era en el prólogo o en el epílogo o en ambos, ¿no?, que en principio iba a ser mucho más a una novela, ¿no?, con personajes, no solo con las personas reales, pero bueno, que en determinado momento se dieron cuenta, no sé si él, con los editores, lo que fuera, de que eso no se sostenía y probaron con este nuevo formato más crónica. Bueno, mezcla de crónica y novela, como os decía, porque bueno, realmente con la investigación que el autor ha hecho, que ves aquí y que, bueno, hablando con el autor en persona durante el viaje, pues te das cuenta que este libro podía haber sido otra cosa, ¿no? Podía haber hecho perfectamente un ensayo, una obra de no ficción o una cosa que son más investigación académico, con 1000 datos históricos, que en esto pasó, millones de fuentes. Y creo que ese libro se podría haber hecho perfectamente con todos los datos que él tenía, pero habría sido otra cosa, ¿no? Incluso creo que podría hacerlo ahora y simplemente se complementarían. Tendrían también públicos muy diferentes, ¿no? Porque este libro lo que yo pienso que tiene es que tiene un público muy amplio, porque se lee de verdad casi como una novela negra, casi como un thriller. Combina muy bien, ¿no?, las escenas que son como más frías de descripción de lo que está pasando, cómo era esto, cómo era lo otro. Esto pasó así, esto pasó así, y de repente te mete pues una escena altamente emocional, que no lacrimógena, que es algo que a mí no me gusta, sino emocional. Te va creando allí un equilibrio que tú no sabes por dónde te va a pillar, y cuando estás leyendo eso, algo más frío, algo que sientes como eso, como digo, casi de crónica, y de repente te mete una escena pues con una alta carga emotiva, el golpe que te da es mayor, ¿no?, y te afecta más. Diría que yo nunca había leído nada de ningún autor andorrano o ambientado en Andorra, ni siquiera, y me ha gustado mucho pues todo lo que he aprendido del país, de ese país, de su forma de vida, de cómo se vivía en un momento tan concreto, ¿no?, como era la década, en un momento particular, como era en este caso pues, la década de los 40 del siglo XX, ¿no?, donde estaba Andorra, ¿no?, entre España con la dictadura franquista y Francia, que estaba ocupada por los nazis, cómo la gente iba y venía, lo que pasaba, cómo se sentía allí la llegada de, por ejemplo, de soldados alemanes. Bueno, la verdad que es bastante interesante. Te transmite, por ejemplo, el frío en determinadas situaciones, ¿no?, cuando te habla, ¿no?, de cómo se tuvo al preso, pues preso, ¿no?, cuando se le tuvo esperando la sentencia de 3 meses, ¿no?, en unas determinadas condiciones. En ese momento es una de las escenas más duras de leer, particularmente para mí, porque se te mete un frío por los huesos, se pasas hambre. Es que de verdad está muy bien reflejada toda esa parte. Y luego algo que cuando estábamos en el viaje, todas las que habíamos leído el libro estábamos bastante de acuerdo, es como la presencia que tiene la naturaleza en el libro, y cuando llegas allí lo comprendes, ¿no?, porque es que la naturaleza es todo, ¿no?, tú eres una cosa pequeña dentro de ella. Esto es algo que a mí, claro, me impactó bastante, porque yo soy una persona muy de ciudad y es que es así, un mundo muy reducido, pues me he movido siempre en la ciudad. Es claro, cuando veo un sitio de una naturaleza tan impresionante, claro, el golpe que me llegó es fantástico, como que el libro y cómo está todo escrito cobra muchísimo más relevancia, y como que lo entiendes más, ¿no? Y por ejemplo, durante el viaje, uno de los lugares a los que visitamos pues fue la casa donde se produjo el asesinato, ¿no? Y en el libro, pues eso, tú ves todo el rato como la naturaleza está bordeando esa casa, y lo comprendes porque esa casa está construida sobre piedra viva. Los árboles entran por las ventanas, ¿no?, si no los cortan, ¿no? Y nos lo contaban allí porque, claro, en su día no había cristales, no había, o bien así las puertas de madera o nada. Entonces, claro, la naturaleza literalmente entra en las casas, ¿no? Entonces, realmente está muy bien
plasmado eso en el libro, ¿no? Una de las cosas que os decía antes es que realmente este libro se puede hablar de él tranquilamente sin spoilers, porque como os digo, tú sabes desde el principio, si te lees la sinopsis y lees las 20 primeras páginas, ya sabes de lo que te va a hablar el libro, ya sabes de qué crimen te va a hablar, quién lo ha cometido, ¿no? Las preguntas son otras, ¿no? Las preguntas a lo mejor es ¿por qué? ¿Cómo se llegó a eso? ¿Quién eran estas personas? Cómo se llegó a la pena de muerte, cómo era el proceso, cómo era la justicia, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante porque al final hace que la novela tenga un punto humano y un punto social muy, muy grande de entender qué estaba pasando, y es un libro que también, en cierta manera, va a hablar bastante sobre la justicia, ¿no? A mí me gusta mucho cómo en determinados momentos, como os decía antes, el autor aparece y te hace reflexiones y te hace preguntas, ¿no? Y no te da las respuestas. Es decir, yo no sentí como que el autor quería como guiarte, ¿no? Y llevarte la manita para que tú pienses, mira lo que hizo esta gente, o mira lo que se hizo aquí mal, No, creo que él creo que está en una posición de poder hacer estas preguntas porque es quien ha hecho una investigación y quien ha estado más cerca de este caso, y entonces él te cuenta las cosas tal y como son, las investigaciones, de dónde has sacado toda la información, y te lanza unas preguntas y ya estás tú, ¿no? Para contestar tú, ya puedes pensar las cosas y llegar a diferentes lugares, estoy seguro, ¿no? Pero a mí me ha gustado mucho esa parte, como digo, también de reflexión sobre la sociedad, sobre la justicia y también entender las circunstancias de las cosas, ¿no? Cómo te lo piensas, ¿no? A lo mejor este mismo suceso en otro lugar o X años después, qué diferente se habría entendido todo, ¿no? O cómo habría sido la vida de los implicados bajo otras circunstancias. También ves cuando tienes todos los datos delante de tus ojos y desde luego desde nuestra mirada actual, te paras a pensar y dices, joder, ¿cuánto hay aquí a lo mejor de error humano o de, por ejemplo, cómo la presión de grupo afecta, ¿no? En la sociedad, y lo ves aquí, lo ves tan lejano y al mismo tiempo lo puedes realmente acercar a tu día a día y te das cuenta que en ciertas cosas seguimos funcionando igual, ¿no? Y a veces es terrible cuando juzgas a un grupo, cuando juzgas a la sociedad, cuando miras lo que está pasando, ¿no? Y dices, qué oscuros somos, ¿no? Y además tú te pones en el lugar y dices, ¿qué habría hecho yo? Y es fácil pensar, mira, yo habría actuado diferente. O no, ¿no? Es que realmente no, hay que verse en los determinados lugares. Entonces creo que es un libro que lleva muchísimo a reflexión. En cualquier caso, dentro de que todo es bastante oscuro, también es interesante las toques de luz que hay. Hay personajes en el libro, pero que fueron personas reales que te devuelven un poco la esperanza en la sociedad y te hace pensar que las cosas se pueden hacer de formas diferentes. Tengo una parte que la tengo marcada, la enseñaba allí como, no sé, la tengo por aquí que tengo puesto, piel de gallina, porque bueno, tengo una parte que a mí... Hay un personaje que hace una cosa que no os lo voy a contar, porque esto sí que a lo mejor sí que podría ser spoiler porque es muy emocionante llegar a ese momento, que a mí me emocionó, ¿no? Y se me saltaban las lágrimas como a lo mejor no se me saltaban en otras partes, porque el libro es un poco, te va llevando por diferentes caminos, ¿no? Por esa montaña de emociones que puede ser las montañas que salen en el libro precisamente. Sientes, de verdad, sientes ira, sientes impotencia, sientes pena, sientes empatía y sientes emoción, ¿no? Y también sientes bondad y calor dentro de ti en determinados momentos de la novela, y eso es una cosa fantástica. Luego hay escenas que son brutales. La escena de la autopsia, es que esa escena merece la pena leerla varias veces. Es que es una barbaridad, me encantó, me pareció. Estaba leyendo y diciendo, ¿pero qué estoy leyendo? ¿Qué maravilla es esto? Porque dirán, oye, pues leer una autopsia pues no es algo especialmente bonito. Pues no, pero como está aquí narrada es maravilloso. Y eso dice mucho también de cómo escribe Iñaki Rubio. Lo hablábamos, bueno, Iris de Dreamer Reads, antes de ir a Andorra, montó una pequeña lectura conjunta y me invitó a participar, y aunque realmente yo no pude participar porque prefiero leer un poco a mi ritmo estos días, que no me puedo como comprometer con las cosas porque, bueno, a veces me veo un poco superada por la vida, me metí al final y una de las cosas, ¿no?, en las que coincidían las chicas que habían participado era que Iñaki Rubio escribe muy bien, ¿no? Más allá de la investigación que ha hecho y, bueno, que las puedes escribir en un texto de no ficción normalmente, pues escribir las cosas mejor o peor, pero bueno, al final lo importante es lo que estás contando, ¿no? Nosotros coincidíamos claramente que él escribe muy bien también pues como novelista, ¿no? Porque hay partes que realmente son una maravilla de leer, ¿no? Literariamente son fantásticas, no las puedes soltar. Escribir sobre algo de verdad, sobre una no ficción, y hacerlo de una forma novelada y que funcione, y llenar los huecos,
tan acertadamente, creo que es muy complicado y creo que aquí sale muy bien. Y bueno, para muestra un botón os voy a poner un pequeño clip de un fragmento de un vídeo que hice en el viaje a Andorra, donde el autor nos está leyendo en el cementerio, en uno de los localizaciones de la novela. Imagino que no se escuchará demasiado bien porque estábamos al aire libre y no tenía el micrófono, pero bueno, para que os hagáis un poquito a la idea de lo que estoy diciendo. La caja, hecha a toda prisa, quedó pequeña y apenas terminada, con tablones aún sin pulir, con astillas que provocarían rasguños póstumos en la carne lívida del difunto. No hubo piedad para Antón, ni siquiera una vez muerto y enterrado, porque el ataúd no entraba en el agujero. El féretro de Antonia, inhumada solo unos meses atrás, no dejaba sitio y tuvieron que forcejear para adelgar al hereu. Con la presión, las cajas se rompieron y con el chasquido que hizo la madera, quizá también se resquebrajó alguno de los huesos resecos de la hermana, de modo que con los ataúdes reventados, los dos cadáveres quedaron apilados en esa fosa familiar. Nadie soportó la escena. El cura cerró los ojos y bendijo la tumba, y el sepulturero empezó a echar paladas de tierra, uniendo los dos gastones en la soledad fatal, enlazándolos ahora sí para la eternidad. En resumen, un libro que os recomiendo muchísimo si os gusta el true crime, si os gusta la novela negra, pero también si os gusta la novela social, si os gustan las novelas que os remuevan, que os hagan pensar sobre la sociedad y que no os dejen indiferentes. Creo que este está muy bien. Este libro habla de un crimen que marcó muchísimo a la sociedad andorrana, que ha sido un tabú durante muchísimos años, un tema del que no se habla, incluso cuando se ha hecho libros o documentales, ha habido siempre controversia alrededor de ellos, porque bueno, quien más que menos tiene a alguien cercano a la familia allí, o que conocen, o lo que le han contado, no, el chisme, el rumor, las habladurías que importantes son en la vida social y cómo a veces preferimos taparnos, ¿no? Los ojos cuando algo nos pilla relativamente cerca, no vaya a ser que nos salpique a nosotros también, en vez de un poco posicionarnos. Algo que nos decía el autor, que ha hablado con gente muy cercana a los Gastones, ¿no? A la familia, que se vio tan afectada por este crimen fratricida, han sentido este libro también como una forma, ¿no? de poner ya un punto y final a lo que pasó, quitarse en cierta manera este estigma, hablar de esto desde otra perspectiva, ¿no? Iñaki Rubio habla aquí con muchísima delicadeza, con muchísimo respeto hacia todos, y la verdad que es una novela fantástica. Digo novela porque, bueno, no sé qué palabra utilizar, es un libro, no sé, es un libro crónica, es un texto híbrido, fantástico para profundizar también en cómo era la sociedad hace unos años. Como os digo, esto es hace 80 años, en los años 40 en Andorra, pero hay partes que tú sientes que es muchísimos más siglos atrás, por el modo de vida, por cómo era allí todo, y sobre todo, bueno, pues ciertas cosas que suceden, que no os voy a narrar, ¿no? Para que podáis irlas descubriendo con la lectura, que te llevan a mucho más tiempo atrás, ¿no? Entonces tienes como ese choque de decir, pero realmente esto está pasando hace 80 años, jolín, hace 80 años ya existían mis abuelos, ¿no? Esto cómo puede ser contemporáneo de ellos. Una barbaridad, ¿no? Pues también lo diferente a lo mejor que puede ser la vida en determinados lugares, ¿no? Pues eso, en este caso en Andorra. Un libro que os va a remover muchísimo, seguro, que habla sobre la clemencia, sobre la justicia, sobre lo importante de no olvidar nuestra historia y de volver a pensar sobre ella para ver si lo que nos han contado realmente encaja con la realidad. Un libro que habla sobre salud mental, sobre soledad, sobre frustración, no lo sé, es un libro fantástico, yo lo he disfrutado una barbaridad. Ahora que lo he leído entiendo perfectamente, por supuesto, esa buenísima aceptación que ha tenido en catalán, ¿no? cuando salió originalmente, y la verdad que es un libro que parece que es gordito, pero de verdad os lo leéis en muy pocos días porque te atrapa. Está escrito de una forma fantástica y nada, de verdad espero que podamos comentarlo muy prontito si lo leéis, y porque me encantará también pues saber otras opiniones sobre, no solo sobre el libro, sino por las cosas que cuenta, qué reflexiones y qué ideas vais sacando vosotros. Y una vez hemos acabado la reseña y os he contado un poquito mis impresiones por encima del libro, realmente daría para hablar mucho más, pero ahí ya sí que tendría que meterme a ir diseccionando diferentes escenas y diferentes partes que creo que, bueno, es mejor disfrutarlas con la lectura, desde luego. Y ahora paso a contaros un poquito más sobre el viaje a Andorra. Yo recibí una invitación de parte de la editorial Medusa para pasar un fin de semana allí, pues eso, hablando con el autor y visitando las localizaciones del libro. Bueno, viendo que me cuadraba un poco por fechas y más, dije que sí. Y nada, unas semanas antes de ir, pues me dijeron las otras personas con las que iban a ir al viaje, que fueron Iris de Dreamer Reads, María de Al Son de un Libro, Chelo de Moonlight Books, María de Cumbres Clásicas, Noé de Hair Books
y yo misma. Y nada, fue genial. Voy a dejar las cuentas de todas ellas en la caja de descripción por si acaso no las conocéis, pero bueno, me imagino que sí porque tienen cuentas súper grandes. Y nada, pues allá que fuimos, yo creo que somos las que veníamos desde más lejos. Llegamos el viernes, que fuimos Chelo, María de Alsondiolibro y yo, y el resto vinieron el sábado. Y nada, pues el sábado lo que estuvimos haciendo es un recorrido por las principales localizaciones de la novela, como puede ser con lo que se hacía antes, la casa donde sucede el crimen. Luego visitamos el cementerio de la iglesia, donde algunos de los personajes de los que se habla en la novela se cree que están enterrados. Luego fuimos a la casa del Val, donde se juzgó y luego donde se tuvo encerrado al preso, al acusado. La parte de donde estuvo encerrado, no se puede visitar hoy en día. Y luego pues también la plaza, ¿no? La plaza esta que sale en la imagen también. Estuvimos paseando por todas las calles y la verdad que fue fantástico porque claro, te haces también a la idea mucho más de las dimensiones de todo, sobre todo, ¿no? Quizás del pueblo como debía de ser en aquel entonces, la casa donde sucede todo. Es cierto que ahora está en plena remodelación, pero hay partes que todavía se pueden ver como eran antaño y realmente es muy impactante. Yo tenía un poco de sentimientos encontrados de ir allí, ¿no? A la casa donde sucedió el crimen, un crimen sobre el que he leído tanto. Creo que soy un poco aprensiva a lo mejor y no quería que fuera algo como morboso o así, pero la verdad que no se sintió así, fue algo como, una vez más, igual que se siente el libro, absolutamente respetuoso, y simplemente yo lo sentí como que estábamos entendiendo mucho cómo se vivía allí, ¿no? Cómo eran las casas. Te hace sentir mucho más como la angustia de la gente que vivía allí, tanta gente, ¿no? La gente que vivía en esa casa, las cocinas, cómo debían estar ahí porque era el único sitio que hacía calor, las ventanas abiertas, bueno, realmente muy impactante y muy enriquecedor, ¿no? Una experiencia súper buena. Además, todo esto guiado por el autor, que nos contó pues eso, muchísimas cosas, nos contó detalles del libro, de cómo fue la investigación, de cómo fue cuando él entró en esa casa por primera vez, que llevaba cerrada no sé cuánto tiempo, cómo estaba todo, las cosas que encontraron. También nos contó bastantes anécdotas del proceso de escritura, de entrevistarte con gente, qué tipo de gente le dijo, yo no hablo de esto, no te voy a contar nada, cómo tuvo que ir salvando algunas problemáticas y limitaciones también por parte de las instituciones, cosas a las que no se puede tener acceso y demás. La verdad que estuvo muy enriquecedor el fin de semana, no puedo decir otra cosa. Fue fantástico. El domingo también hicimos como un paseíto por el Valle de Inclés, que es un lugar que yo me quedé enamorada. O sea, si fuera millonaria, me encantaría ir allí y tener una casa, porque era una cosa preciosísima. Dimos un paseo, hacía un frío horrible que te hacía, pues de nuevo, meterte aún más en la novela. O sea, esto es octubre, ¿cómo sería esto en diciembre o en febrero? Y cuando no teníamos calefacción y no había calefacción y los abrigos no salían tan buenos, bueno, de verdad, muy impactante. Y nada, fue un paseo estupendo, ¿no? Porque eran esas zonas donde los protagonistas de la novela pues tenían allí su ganado, iban de un sitio a otro y como caminaban hasta Francia, ¿no? Y entonces veíamos como toda esa zona. Y luego el domingo fuimos también a visitar la editorial de Trotalibros, de Jan, que bueno, nos preparó allí un picoteo, nos estuvo presentando las últimas novedades editoriales que ha sacado. Nos fuimos cada una con un regalo, cada una con un libro. Yo me traje Expiación de Elizabeth von Arnim. La verdad que no tuve, digamos, opción, podría decir, porque durante todo el fin de semana tanto las dos Marías, María de Alsondiolibro y María de Cumbres Clásicas y Iris, que lo habían leído, lo estaban leyendo, estaban hablando maravillas de este libro, así que era como, bueno, pues es que si me ofreces llevarme uno, no puedo coger otro, porque me llevan todo el fin de semana comiendo la cabeza y tengo ansia. Y antes de acabar, contesto muy rápidamente a algunas de las preguntas que me habéis hecho en Instagram sobre el viaje. Muchas personas están bastante interesadas si esto era algún tipo de colaboración pagada o era un tipo de publicidad. Y no, como he dicho al inicio, esto fue una invitación, es decir, desde la editorial corrieron con los gastos del viaje, pero yo por lo menos no he recibido ningún tipo de pago y tampoco se nos ha exigido, o bueno, no se ha exigido ningún tipo de contenido, ni de reseña, ni de nada. Durante el viaje estuvimos publicando todas porque al final estás haciendo algo muy guay y estás contenta, pues la verdad que da ganas de enseñarlo.
Y esta reseña la estoy haciendo porque me ha apetecido, porque es un libro que me ha gustado mucho y quería hablaros largo y tendido de ella. Más preguntas que me habéis hecho es si los lugares que hemos visitado se pueden visitar normalmente si visitáis Andorra. La mayoría de ellos sí, porque son digamos, lugares públicos, pasear por las calles, el cementerio y demás. En la Casa del Val sí que además bueno, tiene un coste, no sé si eran 3 euros, no recuerdo, 5 euros, no recuerdo ahora mismo, y te dan una audioguía y puedes visitar todo el lugar. Lo que es la Casa de los Crímenes no se puede visitar, o sea, quiero decir, podéis visitarla por fuera, imagino, si pasáis por la zona, pero no se puede entrar porque es privada. Pero por lo que yo tengo entendido, el autor hace también como rutas literarias sobre este libro, ¿no? Por la zona, la lleva haciendo bastante tiempo, entonces también quizás sería o hablar con la editorial o hablar con el autor. No sé si esto lo lleva el Ayuntamiento de Canillo, o sea, no tengo ni idea, sería preguntar y si os interesaría, pues quizás uniros a alguna de estas rutas literarias que ellos hacen, ¿vale? Y nada, espero que te haya gustado este vídeo un poquito diferente, hablando con calma, tranquilamente, sobre un libro que me ha gustado mucho. Te doy las gracias por haber llegado hasta aquí. ¡Hasta luego!